Lo que nosotros pensamos hoy, en gran medida tiene que ver con esa vocecita que tenemos, que es proporcional a lo que nos decía papá y mamá. Si yo creo que valgo, si el día de hoy en mi autoconcepto creo que valgo, tiene que ver porque en mi formación mis papás me hicieron sentir y saber y creer que valía. Pero si yo creo que no merezco, que no valgo, que la vida es una porquería, es mi diálogo interno proporcional a lo que me decían, no solo papá y mamá. Mucha gente cree que es un ser fijo. Así soy y así me voy a morir. Sí sufrí mucho en la infancia, pero ya no puedo hacer nada con el pasado. Sin embargo, no somos seres fijos. Podemos sanar. Y parte de la inteligencia emocional es sanar, y para eso requerimos ver hacia adentro. Y si eso implica dolor, pues atravesar el dolor. Si eso implica atravesar miedos, pues atravesar el miedo. Sí se puede sanar el pasado. Qué bonito sería que un libro fuera suficiente para el autoconocimiento. Hay gente que lee libros del amor y no tiene amor propio. Hay gente que se la pasa leyendo libros de finanzas y no tiene resultados económicos. Entonces, el conocimiento no tiene mucha funcionalidad si no lo llevamos a nuestra vida. Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Inteligencia emocional. Yo sé que es un tema que has escuchado muchas veces, que a lo mejor a cada rato escuchamos de eso, pero muchas veces nos falta actuar de manera inteligente con nuestras emociones para manejarnos a nosotros mismos o las circunstancias que nos están sucediendo y poder entonces evolucionar de mejor manera. El día de hoy, si quieres saber un poquito más de este tema, no te vayas. Escucha este podcast. Vive más libre con Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy con un invitado que la verdad es que para mí es un honor que esté aquí con nosotros el día de hoy, que vino a visitarnos para grabar este podcast, lo cual la verdad es que me tiene honrado y que es alguien que sabe muchísimo del tema de inteligencia emocional y otros temas, además de que tiene 13 libros. No, si yo con el tercero que ya estoy escribiendo ya siento que ahí la llevo, él con 13 libros, bueno, pues ¿qué te puedo decir? La verdad es que estoy muy contento de que esté con nosotros el doctor Rodolfo Michel. Él es psicólogo, coach en desarrollo humano, es autor, es director de Creando Conciencia, es coach certificado en inteligencia emocional, consultor de bienestar y felicidad, conferencista internacional certificado, y nos viene a hablar de algo que suena medio filosófico, pero hoy creo que lo vamos a poder aterrizar un poquito más. Estoicismo emocional. 6 claves para desarrollar la inteligencia emocional. Bienvenido, doctor. Es un placer, es un honor para mí que estés aquí y que hayas venido a grabar este podcast. Gracias. El honor y el placer es mío también. Tenía muchas ganas de venir a platicar contigo y también a platicar con tu auditorio. No, creo que tienes muchísimo que aportar desde que te conozco. Creo que eres una persona de esas que valen mucho, que son íntegras, que son congruentes, y eso es algo digno de admirar. Y esta parte de estoicismo emocional, ¿qué es esto de estoicismo, no? Los que medio sabemos de filosofía entendemos el tema de los estoicos, pero ¿qué podemos entender por estoicismo? Fíjate, iniciabas la grabación de este podcast diciendo que quizá ya habían escuchado muchas veces el término de inteligencia emocional. Y sí, es un tema que es muy sabido por muchos. Tristemente, muchos ni siquiera conocen el término. Sin embargo, a lo que voy es de que pues la inteligencia emocional es fundamental. La Universidad de Harvard dice que el 90% de nuestro bienestar y felicidad dependen de qué tan buenos somos para manejar emociones. Sí. Entonces, aunque ya lo hemos escuchado, pues los estoicos desde hace 2300 años hablaban de eso, de cómo... Unos poquitos años nada más. Sí, poquitos nada más. Y fíjate, al adentrarme en esta filosofía, pues me doy cuenta que el conocimiento ahí está desde siempre. Sin embargo, una cosa es que el conocimiento esté y otra que lo llevemos a nuestras vidas. Claro. Entonces los estoicos hablaban desde hace, te digo, ya
siglos de la importancia de identificar qué pensamientos tenemos, porque de la calidad de nuestros pensamientos surgen nuestras emociones, y de la manera en cómo gestionemos las emociones, pues surge la calidad de vida. Claro, pero el tema estoico, ¿no? O sea, Sí. ¿de dónde viene el estoicismo? Sí, pues mira, a raíz de que estos filósofos en la antigua Grecia al inicio y luego en Roma, pues empezaron a idear y a pensar en que la vida es mucho más sencilla de lo que creemos. Muchas veces el término estoico, pues mucha gente lo utiliza, no digo que de manera inadecuada, pero lo utiliza como cuando alguien controla sus emociones. Y yo creo que no tiene que ver con controlar emociones, sino con gestionar emociones. Ser estoico no es, por ejemplo, aguantar situaciones que nos enferman. Sí. Ser estoico es poder resolverlas, pues. Porque a veces pensamos que el estoicismo es como tú mantente así como inmóvil, ¿no? O sea, exacto, impávido ante las circunstancias. Y más bien me gusta eso que dices, que no es como reprimirla, sino saber gestionar la emoción, ¿no? Exacto, porque incluso hay gente que quiere llorar y hasta se echa airecito en los ojos para no llorar, ¿no? Ajá. Tiene que ver con la infancia, ¿no? Con las programaciones que tuvimos, de que en automático mucha gente nos dice, no tengas miedo, no te enojes, no estés triste, buscando siempre invalidar las emociones. Y eso no es nada inteligente emocionalmente hablando. Y viene desde casa, tristemente. Sí. Por ejemplo, en cuanto a el tema tan delicado del suicidio, el índice de suicidio es 5 veces más en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Porque a los hombres, a la mayoría nos dijeron que los hombres no lloramos. Sí. Y nos la creímos. Y cuando no lloramos, pues vamos perdiéndonos de una oportunidad de liberar esas emociones. Entonces yo los invito a todos ustedes a que, y a mí me invito a que ya no repliquemos esta creencia tan absurda y tan limitante de que los hombres no lloran. Porque cuando le decimos eso a alguien, a un hombre, perdón, pues quizá lo estamos condenando a una situación de depresión, de ansiedad. Y de represión, ¿no? De represión. Y pues por supuesto que los hombres lloramos y las mujeres también, porque es un mecanismo que nos permite liberarnos. Pero ¿cómo podemos hablar de gestión de emociones si ni siquiera las podemos identificar? Lo primero que requerimos hacer es identificar lo que sentimos, no pelear ni luchar con eso que sentimos, aceptarlo, para gestionarlo de una manera estoica, que tiene que ver con un pensamiento de calidad. Ok. Entonces, estoicismo no es mantenerse como decía Cantinflas me recuerdo de una película de Cantinflas que no me acuerdo cuál era, pero que él era como el mayordomo, ¿no? Y estaba a quien le servía, ¿no? Y le decía la madama, ¿no? Sí, sí. Y usted aquí manténgase como la dona. ¿Y cómo? Inmóvil, ¿no? O sea, y a veces pensamos que el estoicismo es mantenerse como impávido, inmóvil, no pasa nada. Ajá. Sí. Pero ¿cómo es este tema cuando sí siento una emoción, cuando sí me está afectando, cuando hay una parte de mi vida que se está sintiendo afectada y quiero como evadir las emociones y recurrimos a distracciones como pueden ser redes sociales, adicciones, etcétera, que nos ayudan, y lo digo entrecomillado, a evadir nuestras emociones? ¿Qué hay que hacer con una emoción cuando te llega y dices, la neta, mi querido doctor Rodolfo, me siento de la fregada, o sea, pero no quiero aceptarlo y entonces me distraigo con lo que pueda y evado entonces una emoción? ¿Qué hay que hacer con una emoción cuando dices, sí, me siento agüitado, me siento deprimido, me siento ansioso? ¿Qué hay que hacer con eso? Porque muchas veces busco la distracción en cualquier medio posible para no sentirlo. Sí, pues lo primero, reconocerla, no resistirnos a reconocerla. Para eso requerimos quitarle cualquier estigma de que son malas las emociones. Las emociones son neutras. Ajá. El significado se los damos nosotros. Y aunque son neutras, a mí me gusta decir que son buenas, porque las emociones pues, nos pueden salvar la vida. Por ejemplo, el miedo pues, nos salva la vida, porque claro, si no haríamos cosas muy absurdas, ¿no? El desagrado también, si no comeríamos alimentos descompuestos. O el gas, por ejemplo, el gas que utilizamos para cocinar,
pues el gas natural no huele a nada. Le ponen un olor desagradable para percibirlo y que no muramos. Oye, eso no me lo sabía. O sea, el gas en sí no huele. No, por eso le ponen un olor desagradable. Para que te des cuenta que algo está pasando, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, así son las emociones. Son como un foco rojo. ¿Y qué se hace con los focos rojos? Pues se toman en cuenta. Hacemos algo. Sí. Entonces, primero reconocer. Pero mucha gente quizás lo reconozca, pero no lo acepta. Empieza ¿cuál es la diferencia entre reconocer y no aceptar? Reconocer es saber que está y aceptar. A ver, alguien que fuma y dice, pues reconozco que fumar me hace mal. Sí. Pero de algo me he de morir. Sí, pero de algo me he de morir. O sea, no lo acepto. Entonces, desde ahí no se puede ir al tercer paso, que es tomar acción. Entonces, mucha gente reconoce, tengo una vida que no está funcionando y sigue haciendo lo mismo. O sea, no lo acepta. Entonces, desde ahí no puede haber cambio. Entonces, reconozco, acepto y tomo acción para que suceda. Y lo mismo pasa con las emociones. Frases tan comunes como que el cuerpo grita lo que las emociones callan. Es real. Yo en los entrenamientos que facilito, generalmente les pido que cierren los ojos y les pido, a ver, escucha tu cuerpo. Lleva tu mano derecha a la parte de tu cuerpo donde sientes algo. Y todos, por no decir, bueno, todos, en su gran mayoría, pues llevan la mano a donde están sintiendo. Sí. El corazón, la nuca, la cabeza. Porque sí, las emociones se manifiestan en el cuerpo. Entonces, lo primero es saber. Y muchas veces, mucha gente empieza a llorar. O sea, como que empieza a reconocer que algo está pasando y empieza a salir las lágrimas. Porque empiezan a aceptar que sí está sucediendo algo. Pero desde la falta de inteligencia emocional, pues no nos damos el permiso de hacer un alto para sentir y vamos propagando esas ideas limitantes de que no es bueno sentir. Ahora, el tema inteligencia emocional que lo venimos escuchando desde no sé cuándo. Sí, más de 30 años. Sí, pero ¿qué es en realidad? ¿No? Sí. O sea, porque hay que tener inteligencia emocional, pero en realidad... ¿Qué se come, verdad? Ajá, exacto. Sí. ¿Cómo manejo esto cuando me siento de la fregada, cuando ya no le encuentro sentido a las cosas, cuando me siento ansioso, cuando no le veo un para qué, etcétera? ¿Cómo gestionamos esto? Porque de lo que se trata, creo, doctor, es encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Y a veces es como, pues, me levanto, pues bueno, y que como un conferencista que admiro mucho, que se llama Mario Alonso Puig, me imagino lo conoces, que lo escuché decir... ¿Y qué esperas del día? Pues que pase, ¿no? Sí. O sea, que pase. ¿Cómo salirnos de este círculo donde nos levantamos y, pues bueno, pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Lo que toca hacer, ¿no? Y este tema de, pues eso tocó, ni modo, ¿no? ¿Cómo darle otro sentido a esto? Pues mira, una pregunta muy valiosa que desde la antigua Grecia también se invitaba a buscar esa respuesta es ¿qué queremos? Mucha gente sobrevive sin ni siquiera saber qué quiere. Cree que sabe lo que quiere. Sí. Sin embargo, a través del trabajo de autoconocimiento, descubre que quizás lo que toda la vida pensó no es. Y una segunda pregunta es, ¿quién soy? ¿Quiénes somos? Mucha gente muere sin saber quién es. Entonces, para contestar estas dos preguntas fundamentales, la herramienta número 1 es la primer clave de la inteligencia emocional, que tiene que ver con el autoconocimiento. Creemos que nos conocemos, pero la mayoría de la gente no se conoce. Entonces, la inteligencia emocional tiene 6 claves fundamentales. Sí. La primera es esa, el autoconocimiento. Entonces, pagar los precios por conocernos, porque mucha gente no está dispuesta por pagar los precios. Oye, cuando dices esto, a mí a veces me hace ruido, te soy honesto, ¿no? El tema de pagar el precio, ¿no? O sea, es como suena como, pues, como te fregaste, ¿no? O sea, hay que pagar y ni modo. Pero ¿cómo podemos entender esto saliéndonos un poquito del drama, ¿no? Sí, claro, de la parte de, del parte, es que me tengo que fregar, es que para vivir una vida buena tengo que partírmela y no sé qué, pero ¿cómo vivirlo de manera más sencilla, vamos a ver? Porque tú dijiste, la vida es más fácil de lo que parece, pero nos la complicamos, pero como si fuera tarea, ¿no? Sí, y en gran medida por las programaciones que heredamos. Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal.
Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el club Vive Más Libre. La Universidad de Harvard dice que el 40% de nuestro bienestar y felicidad depende de esas creencias que heredamos. La herencia no es solo genética en cuanto al color de los ojos, etcétera, sino que también en cuanto a las programaciones que tenemos. Entonces, para empezar, fíjate, quitándole ese tinte de victimismo o de carga, pues para empezar yo le quitaría el tengo que. Sí. Cuando hablamos de tengo que, pues le estamos dando una carga de obligación. Entonces, ni modo, ¿no? Exacto, ya no hay de otra. Exacto. Ajá. Entonces, creo que no se puede hablar de inteligencia emocional sin hablar de que cada individuo requiere convertirse en líder de su vida. Mucha gente, todos nacemos siendo líderes. Un bebé nace siendo un líder. ¿Cómo es eso? Pues mira, porque digo, suena muy bonito, sí, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta a veces como escudriñar un poquito, porque pues como un bebé es líder, o sea, pues ¿cómo? Mira, para empezar, ganamos la batalla contra miles y miles de espermatozoides, ¿no? Para fecundar el óvulo. Después, 1 entre 1000 yo ganaré, decía Mijares, exacto, ¿no? Y después, pues, el estar ahí durante 9 meses en el vientre materno y salir a la vida, ¿no? Y una vez estando en esta vida, pues el poder ir sobreviviendo, que no me gusta mucho la palabra porque merecemos vivir, ¿no? Sin embargo, ¿cómo nace un bebé? Pues es creativo, es energético, apasionado, tiene hambre y llora hasta que le dan de comer. Requiere resolver sus necesidades fisiológicas y como no habla, llora hasta que le cambian el pañal. Entonces, ese es liderazgo, nacimos con toda la fuerza. Sin embargo, los adultos que están alrededor son los primeros que empiezan a cortarle las alas a ese bebé, porque personas lastimadas lastiman. Si el adulto cree que la vida es de cierta manera o que la vida es difícil o que no podemos lograr nuestros sueños, empezamos a heredarle a esos pequeños. Entonces, ese liderazgo queda ahí, opacado, y se nos olvida que somos líderes. Entonces, cuando digo que todos somos líderes es porque fuimos creados para tener vida plena, pero en el camino se nos olvida. Entonces, cuando recordamos que podemos ser líderes, que somos líderes y trabajamos para recuperar ese liderazgo, pues nuestra vida se transforma. Entonces, a los precios que me refiero, que requerimos pagar es, primero, el precio del dolor, afrontar el dolor. Porque parte del autoconocimiento es descubrir por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Y parte de la inteligencia emocional es sanar también nuestra historia. No somos culpables en la infancia, por ejemplo, no somos culpables de esas heridas emocionales, pero sí somos responsables de sanarlas. Y duele reconocer. Entonces, en ese viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento, pues hay que pagar el precio por el dolor de recordar para poder sanar. ¿Cómo quitarle la carga emocional al pagar el precio? Más bien es que como... Tomar acción, yo creo. Tomar acción. Sí, porque el precio es atravesar el dolor, por ejemplo. Y a través de un proceso terapéutico o a través de tantas herramientas. O sea, es como me gusta... Voy a poner un ejemplo, a lo mejor medio sonso, simple, pero... A veces son los mejores, los más sencillos. Me gusta, voy a una tienda, me gusta esto y tengo que pagar el precio. Pero no me cuesta, o sea... No me cuesta emocionalmente. Sí, porque es que mira, también hablando de creencias y con este ejemplo que pones, pues hay quien batalla para comprar algo. Por ejemplo, le gusta, pero si tiene la creencia de que no lo merece o que ese dinero lo va a necesitar para otra cosa, entonces ya te intervienen muchas conversaciones. Desde... ¡Ay, chino! Porque viene el miedo a la escasez o la creencia de que no valgo o de que otros son más importantes que yo. Fíjate la cantidad de conversaciones limitantes en el diálogo interno para adquirir ese producto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando elegimos pagar el precio, me refiero a no nada más al económico, sino el asumir las consecuencias de eso. E ir más profundo en si tengo la creencia que no merezco, escudriñar de dónde viene el que no merezco. Porque quizá me lo enseñaron cuando era niño, pero ya pasaron muchos años y lo sigo creyendo. Pagar el precio por ir a descubrir quién me hizo creer que no merezco, para ahora como adulto generar una nueva conversación, un nuevo diálogo interno de que sí merezco. Pero no es tan fácil como leer en un libro y decir, ok, sí merezco. No, hay que ir profundo. Y los precios a pagar. O sea, no es nada más decir, me merezco una vida mejor, me merezco, o sea, sino hay que entender
la energía que está detrás de eso. Sí, porque al decir merezco, pues es un gran inicio, una declaración, pero lo decimos desde la parte consciente, que es solo 5%. Habrá que ver esas programaciones inconscientes, esas heridas emocionales, porque dentro de cada creencia que nos inculcaron está la emocionalidad que involucraba esa creencia. Entonces, pagar los precios me refiero a conocernos, ir profundo, y duele reconocer, duele descubrir, duele recordar que de niños nos lastimaron. O sea, tú sí vas con la idea de Buda de que el dolor es vehículo de conciencia. Sí, sin embargo, creo que el dolor es inevitable. Ajá. El sufrimiento es opcional. Hay muchas herramientas para atravesar el dolor en un periodo corto, pero no vivir todo el tiempo sufriendo. El 90% de lo que hemos sufrido es por cosas que no van a pasar, pero le damos poder como si sí fueran a pasar. Entonces sí estoy de acuerdo que hay que pagar el precio del dolor, pero creo que son precios muy bajos comparados con el precio de no atravesarlo. De estancarse, ¿no? Porque mucha gente sabe que le convendría sanar, sabe que le convendría desarrollar inteligencia emocional. O sea, es como el ejemplo de, sí sé que dejar de fumar me hace bien, pero no estoy dispuesto a pagar el precio porque me causa un placer momentáneo. Porque produzco sustancias químicas como dopamina, que me genera placer momentáneo, pero también produzco cortisol que me enferma física, emocional y espiritualmente. Entonces, sí, yo estoy claro. Y un líder paga precios como confiar. Por ejemplo, mucha gente no confía. Sí. Se requiere confiar. Pero ¿cómo puedes confiar? Porque dices, ¿cómo voy a confiar si traigo este rollo con mi pareja, si traigo esta situación económica, si traigo esta traición de mi familia, si no sé qué? ¿Cómo puedo confiar? Pues confiar empieza con una decisión. Confiar yo creo que requiere estar acompañado del sentido común. O sea, yo confío en la vida. Que es el menos común de los sentidos, dice, ¿no? Yo confío en la vida, confío en que todo va a estar bien. Sin embargo, tomo precauciones cuando es una zona peligrosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo confío en gente que recién conozco, pero no le voy a dar las llaves de mi casa. Al inicio, ¿no? Tengo un sentido común. Sin embargo, mucha gente por ese pasado no sanado, pues no confía, en automático no confía. Sin embargo, es tan bonito ver cómo el proceso de confiar se puede recuperar en instantes. En los entrenamientos que yo tengo la fortuna de facilitar, puedo ver cómo gente que no confía en pocos minutos descubre que esa creencia viene de la infancia y que la persona que se presenta en el momento actual no tiene por qué pagar los platos rotos del daño que me hizo alguien más. Y fíjate, también tiene que ver con que mi mente conecta. Puedo ver si en la infancia, en la adolescencia, en mi pasado, me hizo daño una persona que tiene ciertas características y yo no trabajo en sanar eso. Veo a una persona que no me ha hecho nada, pero que mi mente inconsciente la relaciona con mi pasado, pues no confío. ¿Y qué tiene que ver esta persona? Sí. ¿No? Entonces los estoicos hablaban de eso también. Sí. Fíjate, hablaban del amor por el destino, de no luchar con nuestra vida, sino aceptar lo que hay, trabajar en lo que podemos cambiar y no utilizar ni la mayor, ni el menor gramo, si se pudiera medir en gramos de energía, en querer cambiar algo que no podemos. Ellos hablaban de eso, pues. Sí. Y una herramienta poderosísima es la mente. En todo momento descubrir qué pensamiento pasa por nuestra mente. Si es un pensamiento que no tiene sustento, que está sustentado en la imaginación, ¿para qué le doy poder? Por ejemplo, ahorita mientras estoy platicando, antes de entrar aquí leí un mensaje sobre mi visa. Mi visa láser que requiero ir para una cita adicional. Entonces, pudieran estar pensando, ¿y por qué? ¿Por qué me dio una segunda cita? ¿Qué habrá pasado? ¿Algo estará mal? Entonces, estoicamente digo, bueno, ya sabré el día de la cita porque me están citando una vez más y llevaré los documentos que requiero para que me aprueben la cita. La fui a renovar, pues. Entonces, si yo le diera rienda suelta a ese pensamiento relacionado con esa información... Hay que hacer el sufrimiento. Sí, caería en el sufrimiento porque, ¿y si no me dan visa? Yo que siempre he crecido en la frontera y siempre he podido cruzar, pues no habría por qué no podría cruzar en esta ocasión. Voy a ir a ver qué requiero hacer. Entonces, si me piden ciertos documentos, me enfoco en juntarlos, en reunirlos. Y el día de la visa, el día de la cita, pues ya veré qué onda. Pero imagínate que esté suponiendo cosas, pues no tendría tranquilidad. Estaría con el cortisol todo el tiempo, imaginando cosas que no tengo sustento. Eso es estoicismo, creo yo. Ok.
Entonces, como mantenerse en un tema neutral, ¿será? Y en el momento presente. Pues. Y en el momento Si presente. es algo que sí pueda resolver, pues me aboco a resolverlo. Acción. Y ya, ahí termina. Si es algo que no, ¿para qué le doy vueltas? Ahora, es fácil decirlo, sin embargo, se requiere entrenamiento. Qué bonito sería que un libro fuera suficiente para el autoconocimiento. Hay gente que lee libros del amor y no tiene amor propio. Hay gente que se la pasa leyendo libros de finanzas y no tiene resultados económicos. Entonces, el conocimiento no tiene mucha funcionalidad si no lo llevamos a nuestra vida. Ok. Entonces, el primer punto de las 6 claves es autoconocimiento. ¿Y qué es autoconocerse? Autoconocernos tiene que ver con mirar hacia adentro. También frase muy trillada, pero fundamental. Ver hacia adentro de nosotros para ver qué programaciones nos programan y qué eventos tienen una carga emocional que nos enferma. Hay información valiosísima que se habla de huellas de infancia, de heridas de infancia, humillación, abandono, rechazo. Y es real cuando nos damos permiso de ver hacia adentro y descubrimos que en nuestra historia hubo eventos dolorosos. Si no le quitamos esa carga dolorosa y de sufrimiento, nos marcan hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, una herida de infancia no resuelta, como el abandono, pues genera que como adultos, desde el abandono, elijamos pareja. Hay parejas que siguen juntas por el miedo a sentirse abandonados. Sí. Sanamos el abandono y ya no tomamos decisiones desde esa carencia. Desde el abandono hay quien elige el trabajo, a los amigos. Entonces, fíjate, como una huella que no se sana puede marcar nuestro presente y nuestro futuro. Y si somos papás, pues sangrar sobre nuestros hijos a través de esta huella. A ver, yo me pongo a veces a cuestionarme y como el tema del pecado original, por así decir, ¿no? O sea, pues estás naciendo y ya estás pecador original, o sea, ya es original, ¿no? Carga, ¿no? Viene de agencia, ¿no? Sí. Y el tema de las heridas emocionales de la infancia, que son las 5 que muchos conocemos, es qué tanto es un tema de, ¿cómo te lo puedo explicar? Yo a veces siento, doctor, que nos justificamos, ¿no? O sea, es que, oye, doctor, no, pues es que yo traigo la herida del rechazo, o sea, entiéndeme, yo por eso soy así, ¿no? O sea, yo traigo la herida del abandono, pues claro. Entiende por qué reacciona de tal manera. ¿Hasta dónde entonces eso es una justificación o entender el autoconocimiento para decir, desde ahí puedo transformarme? O sea, ¿cómo podemos decirle a las personas, no te justifiques, más bien hazte responsable, porque eso sí es cierto, traemos una herida, pero nos puede ayudar a evolucionar en lugar de justificar nuestro comportamiento, ¿no? Fíjate, precisamente en el libro hablo en un capítulo de la diferencia entre victimizarnos y hacernos responsables. Entonces, hacernos responsables implica hacernos cargo de toda nuestra historia. Mucha gente cree que es un ser fijo. Así soy y así me voy a morir. Sí sufrí mucho en la infancia, pero ya no puedo hacer nada con el pasado. Sin embargo, no somos seres fijos. Podemos sanar. Y parte de la inteligencia emocional es sanar, y para eso requerimos ver hacia adentro. Y si eso implica dolor, pues atravesar el dolor. Si eso implica atravesar miedos, pues atravesar el miedo. Sí se puede sanar el pasado, porque un pasado no sanado, pues contamina un presente y un futuro. Entonces, primer punto, reconocer que no somos seres fijos, que sí podemos cambiar nuestras programaciones, porque nuestra mente, tan poderosa, nuestra mente, tiene una gran habilidad, entre muchas, tiene una gran habilidad. La mente inconsciente, 95%, no distingue de tiempos, no distingue de pasado, no distingue de presente y no distingue de futuro. Si pasa un pensamiento por mi mente consciente, mi mente inconsciente no distingue si eso está sucediendo o ya sucedió. No distingue realidad de fantasía. Entonces, hay muchos mecanismos ahora más que nunca para sanar, utilizando esa atemporalidad de la mente. A través de cerrar los ojos, por ejemplo, en los talleres que yo facilito, los invito a esa introspección y cierra los ojos, respira profundo, imagina la primera casa en donde viviste. Entonces la mente inconsciente tiene esa habilidad de llevarnos y recordar eventos
como si estuvieran pasando ahorita. Y no distingue si pasaron hace 50 años o están pasando ahorita. Y a través de escudriñar eso y de ciertas técnicas podemos quitarle esa parte dolorosa para que el evento en verdad sea neutro. Quitarle esa parte dolorosa. Eso me gusta mucho lo que estás diciendo porque nos justificamos en el dolor, ¿no? O sea, es que a mí me duele esto, es que a mí mis padres, es que a mí esto... Y nos metemos al drama, ¿no? Y especialmente en este año, yo he dicho, a ver, yo quiero trabajar en salir del drama. Sí. Porque si no es nada más estarme como justificándome en lo que sucedió para no ser quien en realidad quiero ser. Claro. ¿Cómo nos podemos salir del drama aceptando el dolor, pero salirnos del drama para decir, ok, esta es mi vida, esta es mi realidad, pero no me voy a estar ahí como embarrando en el drama y salirme de ahí para entonces entender, aprender y tener una vida más gozosa? Sí. Pues mira, regreso al liderazgo. Convertirnos en líder de nuestra vida, recuperar ese liderazgo y hacer lo que requerimos hacer. Entonces, fíjate, si queremos desprendernos del drama, pues requerimos dejar de victimizarnos. Y el victimismo se caracteriza por 5 características. Queja, dejar de quejarnos. Pero me voy a apuntar porque eso está muy bueno. Te voy a dejar el libro. En el libro viene. Muy bien. Y ahorita queja, nos platicas pero si quieres de tus anotarlo libros, así. Queja. El 1 es la queja. Un líder no se queja de nada. Ni del tráfico, ni del clima, ni de su pareja, ni de su trabajo. Ni de una traición. No, porque tú eres responsable de esa traición. ¿Quién eligió relacionarse con esa persona? ¿Cómo le explicas a alguien de que, oye, me la aplicó? Sí. ¿Cómo me dices que yo soy responsable de que me hayan traicionado, pues mira, no? Es que mira, si alguien te traicionó, tú eres responsable de haberte relacionado primero con esa persona. ¿Quién decidió relacionarse? Tú. Algo te llevó ahí. No hablo de niños, de la infancia, hablo de adultos. Sí. Algo te llevó ahí. Tus programaciones, tus heridas, algo te llevó. Entonces, fíjate, quizá viste un foco rojo desde el inicio, pero por tu falta de salud emocional o por tus creencias limitantes, seguiste avanzando en algo que estaba latente. Sí. Otro foco rojo hasta que hubo algo grave. Hazte responsable, no te quejes, hazte responsable de que tú generaste a esa persona. Hablando de pareja, tenemos la pareja para la que nos alcanza. Si no, tendríamos otro tipo de pareja. Entonces yo invito... Abusados, agárrense porque... Nunca te quejes de la pareja que tienes. Tú la escogiste. ¿Quién más la escogió? No te quejes. No te quejes del trabajo que tienes. Tú eliges estar ahí. No te quejes del tráfico, del tránsito. Tú eliges vivir en una ciudad como la que vives. No te quejes del clima. Que igual Tijuana y Guadalajara tienen un tráfico terrible, ¿no? Entonces, imagínate que yo me quejara de la fila para cruzar Estados Unidos. Yo elijo cruzar. Claro. Si no, pues no cruzo. Entonces no te quejes de los amigos, no te quejes de nada, no te quejes de tu cuerpo, no te quejes de que la ropa no te queda, porque es tu responsabilidad. Entonces, primero, no te quejes. Segundo. Eso te da poder, te da libertad. Segundo, tiene que ver con que no quieras tener la razón. La gente que se victimiza siempre anda buscando tener la razón. Ok. Entonces, libérate de la necesidad de querer tener la razón. Puedes no estar de acuerdo con alguien y aún así respetar. ¿Qué tiene que ver con la empatía? La empatía no es ponernos nada más en los zapatos de otra persona, es entender que siente, hace, dice, actúa como quiere, aunque yo no esté de acuerdo. ¿Quién soy yo para decirle, no deberías sentir eso? No deberías hacer eso que hiciste. ¿Quién soy yo? Entonces, liberarnos de esa necesidad de querer tener la razón. Siguiente característica. Aunque sientas que la tengas. Aunque sientas que la tengas. ¿Para qué luchas? Porque sientes que la tienes desde tus paradigmas. Pero si tú dices, no, es que, o sea, perdón que lo diga así, pero mucha gente lo vivimos así. No, oye, o sea, yo lo estoy viendo. O sea, desde yo tu sé cristal que es así. lo estás viendo. Si yo tengo unos lentes con un cristal azul, pues veo la vida color azul. Si los tengo verdes, pues veo la vida color verde. Entonces yo puedo decir... ¿Qué sería? ¿Salirte del juicio? Sí, porque fíjate, la siguiente característica tiene que ver con no juzgar. No quejarse, no querer tener la razón y no juzgar. Todos los seres humanos, Iván, todos siempre hacemos lo que creemos que es mejor.
Porque yo no creo que... Desde lo que nos alcanza. Desde lo que te alcanza. Pero al fin de cuentas es tu realidad. Sí. Entonces, yo creo que no va nadie por la vida diciendo, lo mejor para mí es ir para allá. Pero no, voy a hacer lo peor, me voy para acá. No. Sí hay quien lo hace, pero de manera inconsciente, creyendo que es lo mejor. Sí. Entonces, ¿quién soy yo para decirte a ti, ¿por qué tomaste ese vuelo tan temprano? Pues tú, cuando compraste el boleto, pensaste que era lo mejor. Ajá. ¿Quién soy yo para decirte, oye, ¿por qué te compraste esa ropa tan cara? Pues tú, cuando la compraste, pensaste que era lo mejor. Y así, cada decisión. Quien elige pareja, pues pensó en ese momento que era la mejor decisión. Desde Entonces, tu nivel de conciencia, y no estamos diciendo bueno o malo. Simplemente Exacto. Ese es el nivel de conciencia que tenías. Desde tu nivel de conciencia o desde tu nivel de inconsciencia. Entonces, liberémonos del juicio, porque la mayoría o todos juzgamos a papá y a mamá. Sí. Ellos siempre creyeron que era lo mejor. Ahora, Claro. en vez de estarlos juzgando de que hace 50 años, hace 20 años, fui muy pobre, mi papá me abandonó, no los juzgues. Paga los precios por hacer el trabajo personal de ir profundo a sanar todo el daño que papá y mamá te hicieron. Ahorita que está muy de moda el tema transgeneracional y este tema de hasta con la serie esta que salió ya hace un par de años, no sé cómo se llama, Mi Otra Yo. Ajá, sí, sí. ¿Y qué opinas de esto? Es que yo digo, es o darse cuenta o echarle la culpa. Exacto. ¿No? O sea. Esa es la siguiente característica de la gente que se ya me voy adelantando. La culpa. Ajá, ok. Autoculparte o culpar a los demás. Perdón que te interrumpí. Sí. La culpa es la cuarta. No, es que está totalmente relacionado a lo que te iba a preguntar. O sea, porque entonces o culpo al otro, ya entendí, y le empiezo a decir al mundo, entiéndeme, porque mis ancestros hicieron esto y me justifico y entonces no me salgo de ahí. O me culpo porque no hice, porque no aprendí, porque no sé qué tanto. O sea, tiene dos caras la culpa, según yo, ¿no? Sí. Primero, que la gente que se victimiza tiende mucho a culparse y quizá no lo reconoce y mi culpa. A veces sí, pero en el diálogo interno, culparnos por todo. Uh-huh. Y somos nuestro peor enemigo a través del diálogo interno, porque yo de unos años para acá elegí no culparme, aunque la riego y aunque me equivoco de la misma manera. Yo digo, a ver, no te culpes, haz un esfuerzo por ya no regarla de la misma manera. Me encanta eso, doctor, pero ¿cómo se come eso? Fíjate, ¿no? Porque todos somos así de que no manches, la regué, es que si hubiera hecho, es que no sé, es que en su momento hubiera podido tomar otra decisión, pero no la tomaste. Es un hábito que se genera con la práctica. Somos lo que practicamos. Yo un día tomé la decisión de no culparme y empecé a practicarlo a raíz de un audio que escuché, fíjate, de una autora que admiro mucho, ya fallecida, Louise Hay. Uh-huh. Tú puedes sanar tu vida. Y un pequeño audio de 17 minutos que se los recomiendo, está en YouTube. Se llama Lo que yo creo. Estaba yo escuchándolo y me quedé acostado escuchándolo. Y cuando ya terminé, vi la hora y dije, ching, ya se me hizo tarde para irme al consultorio. En ese momento yo todavía me dedicaba a la odontología. Sí. Y me fui rápido al baño. Y en cuanto abrí la puerta del baño, vi el champú tirado y empecé mi diálogo interno. Qué descuidado, cómo eres y dije, a ver, no has hablado con nadie y ya te estás agrediendo a través del diálogo interno. En ese momento decidí empezar a practicar el no culparme. Ya hace como 8 años de eso. Y en verdad te lo digo, cuando me descubro culpándome, digo, a ver, tranquilo. Hiciste lo mejor que pudiste. Uh-huh. Y si fue por descuido, pues perdónate, sé más cuidadoso. Y si la vuelvo a regar de la misma manera, me vuelvo a perdonar. Porque la culpa para lo único que sirve es para enfermarnos. Entonces, hablando de esa culpa que tiene dos vertientes, primero hacia nosotros, pues seamos buenos con nosotros. Y también seamos empáticos con los demás. Característica de la inteligencia emocional, empatía. Uh-huh. Porque fíjate, culpar a mi expareja por el daño que yo digo que me hizo, pues primero me hago responsable de que yo me relacioné con esa pareja. Yo elegí eso. Yo elegí desde donde haya sido, de la plataforma que haya sido, desde lo que me faltó aquí o lo que me faltó acá. Me refiero a creencias limitantes o heridas no sanadas. Sí. Segundo, pues esta persona dio lo mejor pensando que era lo mejor. Entonces, la responsabilidad, que es lo contrario al victimismo, nos da libertad y nos da poder. Fíjate, responsabilidad, ¿qué significa?
habilidad para responder. Sí. Hacerme cargo. Habilidad. Sí. Hacerme cargo. ¿De qué se hace cargo un líder? De todo lo que tiene que ver con su vida, incluyendo su historia, incluso desde el vientre o hablando de la película, transgeneracionalmente. Me hago cargo de mí, hacia atrás y hacia adelante. Y eso me da poder y libertad. Pero mucha gente no se hace cargo, pues sigue echándole la culpa a los demás. O justificándonos. La siguiente característica es 5. Pretextos o justificación. Poniendo pretextos para no cumplir mis sueños. Hay quien dice, por culpa de mi pareja, no estudié una carrera porque nunca me dejó, porque le molestaba. Fui muy pobre. Me dediqué a mis hijos. Por culpa de mi papá que me abandonó cuando tenía 3 años, no soy feliz. No estoy diciendo que no dolió. Hazte cargo de atravesar el dolor y sana para que tu papá, tu mamá, quien te lastimó, ya no sea el chivo expiatorio para que le eches la culpa por no tener logros en tu momento presente. Entonces, cuando nos liberamos de esas 5 características, pasamos del otro lado, el lado de la responsabilidad. A ver, entonces es la queja, el no querer tener la razón todo el tiempo, el no juzgar, la culpa y la justificación. Sí, los pretextos o justificación. Eso nos devuelve el poder con el que nacimos. Ahora, es muy fácil decirlo. Claro. Es muy fácil para mí externarlo. Es muy fácil leerlo. Sin embargo, llevarlo a nuestra vida pues, requiere de esfuerzo. Y a esos precios me refiero. El precio de ir a terapia con un psicólogo, el precio de ir con un psiquiatra si se requiere, el precio de ir a entrenamientos de desarrollo humano, el precio de ir a constelaciones familiares. Hoy más que nunca hay numerosos mecanismos para el autoconocimiento. Y hay más apertura, ¿no? Y hay más apertura para quien quiere tener apertura, porque tiene que ver con creencias. Porque fíjate, si alguien tiene la creencia de que los psicólogos son para locos, pues evidentemente no va con un psicólogo porque en su diálogo interno, yo no estoy loco. Pero está más loco que los que no van. Yo creo que sí, porque pues hay quien dice que locura es querer cambios sin hacer algo distinto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, autoconocimiento es una de las 6 claves. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es la empatía, que tiene que ver con respeto también, con respetar lo que otra persona piensa, diga o haga. La tercera es el autoconcepto, fíjate. Hablando del pasado. Estoy yo aquí tomando mis apuntes porque hay mucho que aprender de ti, doctor. Gracias. La tercera es el autoconcepto. Fíjate, lo que nosotros pensamos hoy en gran medida tiene que ver con esa vocecita que tenemos, que es proporcional a lo que nos decía papá y mamá. Si yo creo que valgo, si el día de hoy en mi autoconcepto creo que valgo, tiene que ver porque en mi formación mis papás me hicieron sentir y saber y creer que valía. Pero si yo creo que no merezco, que no valgo, que la vida es una porquería, es mi diálogo interno proporcional a lo que me decían, no solo papá y mamá, cualquier adulto que estuvo cerca de mí. O sea, cualquier figura de autoridad, por así decirlo. El hermano mayor, si tuve hermano mayor, la vecina metiche, el maestro, el primer jefe. Exacto, con quien estuvimos a cargo cuando éramos niños, adolescentes. Por eso seamos sabios con quién dejamos a nuestros niños, porque imagínate un papá o una mamá consciente que programa a sus hijos de manera poderosa, positiva. Tú vales, eres un campeón, pero lo deja al cuidado de una abuela que le dice, no, tú nunca vas a hacer nada en la vida. O un maestro. Ya estás haciendo lo mismo que tu mamá o que tu papá, ¿no? Estás peor que tu padre. Eres la viva imagen. O sea, imagínate. Sí. Pero a lo mejor hay papás conscientes que se ocupan de ya no programar así. Pero imagínate personas que no tienen esa conciencia. Entonces, el autoconcepto es fundamental. ¿Cómo se crea el autoconcepto? Yo entiendo, y te voy a hablar un poco de mí, ¿no? O sea, gracias a Dios, todavía tengo en vida a mi papá, sus 80 y en este momento casi 88, casi 89 más bien, en el que ahora lo ves y es un pan de Dios, pero en su momento era, si no haces esto no sirves para nada, así no vas a llegar a ningún lado, que ahora entendemos los que medianamente tratamos de comprender que era una intención positiva, pero era un impacto negativo, ¿no? Claro, o sea, claro. ¿Cómo lidias con eso cuando tienes un tutor, padre, madre, maestro, lo que sea, donde te están desde y lo digo entrecomillado, mejor intención,
descalificando. Sí, sí, sí. ¿Cómo lidias con eso? Haciéndote responsable de tu historia. Pero en su momento de niño dices, ¿cómo me hago responsable de eso que me estás diciendo? ¿No? Aplica para el adulto. Ajá. Haciéndote responsable de tu historia y reconociendo que no eres culpable de todo el dolor que te produjeron de niño, pero que sí eres responsable de sanarlo de adulto si es que quieres vivir más libre, pues. Porque la única forma de tener libertad es despojarte de lo que te hace daño. Entonces, fíjate, hablando de tu papá, por ejemplo, qué bendición que lo tengas. Y por su edad, pues al tener menos energía, pues quizá ya cambia la forma de conducirse, ¿no? Sí. O quizá ya hay la reflexión de, la regué, pero ya no puedo hacer nada. Y sí, él no puede hacer nada. Tú sí puedes hacer, trabajando en ese autoconocimiento. Porque seguramente tu papá, como todos los papás, replicamos lo que aprendimos. Nuestros papás nos amaron como los enseñaron a amar. Si amaron de una manera que duele, pues el amor no duele. Pero si así los enseñaron, pues fue como nos lo transmitieron. ¿Qué tan importante entonces es conocer la historia? Y te voy a contar, me voy a ventanear aquí. Eso es pagar un precio, el poderlo reconocer y decirlo, pero también es un regalo para quien escucha. Porque yo de repente llegó un momento donde dije, ¿por qué mi papá es así, no? ¿Por qué no me da lo que le dan a mis amigos? Y sobre todo cuando en mi etapa de la preparatoria, ¿no? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y llegó un punto donde un día me dice mi papá, a ver, yo sabía que mi papá era de un pueblo, ¿no? O sea, de un pueblo de aquí de Jalisco. Y seguido que vamos al pueblo y ya sabes de niño, ay, no, ¿para qué? No sé qué. Pero un día a mi hermano me dice, vamos. Pues fuimos al pueblo, nos lleva hasta la orilla más última del pueblo y dice, bájense. Todavía caminamos como 30 minutos, cerro arriba, y dice, de aquí vengo yo, una casa de adobe de 2 cuartos, una en la cocina y ahí en el otro cuarto mis abuelos y sus 4 hijos. Fue un impacto tremendo, ¿no? O sea, y ahí es donde digo, ¿qué tan importante es conocer esa historia para entonces reencuadrar? Exacto, resignificar. Resignificar, exactamente, es la palabra, que muchas veces no nos atrevemos a eso y solamente juzgamos en cuanto a lo que vemos en el momento, ¿no? Claro. Fíjate, comprender a los papás es fundamental. Una cosa es entender y otra comprender. ¿Cuál es la diferencia? O sea, entender quizá no lo vamos a lograr porque nos estaríamos comparando como, no entiendo por qué si yo... Comprender es que él tuvo sus razones o ella, quien haya sido, ¿no? Entonces, fíjate, cuando en verdad nos hacemos cargo de nuestra vida y quitamos esa parte de sufrimiento y de dolor, comprender a los papás es fundamental. Y si los tenemos y tienes la fortuna de tenerlos, pues platica con ellos porque eso te va a dar información. Sin embargo, no es indispensable porque hay gente que cree que mis papás ya murieron, ya no puedo sanar. Okay. La mente inconsciente, reitero, es atemporal. Entonces, a la hora de ir hacia adentro, no sabe que tus papás se murieron. Entonces, puedes sanar eventos vividos con papá y con mamá. Entonces, ese es el gran recurso que tenemos y que nos permite aliviar el dolor para vivir con libertad. Requiere hacernos responsables, tomar las riendas de nuestra vida y resignificar nuestra historia. Sí. Yo, fíjate, perdón que te interrumpa, a mí me pasó lo mismo con mi mamá. 3 días antes de morir, ella, obvio, somos 11 hermanos, yo me puse de acuerdo con mis hermanos, nos pusieron de acuerdo para cuidarla y 3 días antes yo estuve con ella en el hospital y ella me pidió perdón por el daño que me había hecho, porque fue una mamá poco amorosa. Mamá te dijo a ti. Sí, me dijo, yo nunca los abracé, nunca los besé, no porque no los amara, sino que como a mí nadie me abrazó, pues yo no sabía cómo. Entonces yo en mi mente decía, wow, qué bueno que yo ya la perdoné, porque yo ya había vivido un proceso profundo, como ahora me dedico a esto, fue cuando yo lo viví. Y yo decía, ay, qué padre que yo ya la comprendí, yo ya la perdoné. Entonces yo le pude decir, pues yo no tengo nada que perdonarle, yo le agradezco, ahora entiendo. Entonces yo sé que eso contribuyó a que se fuera tranquila. 3 días después falleció. Pero imagínate que en ese momento yo le hubiera reclamado y pues si le hubiera reclamado es porque estaba tan herido que estuviera sangrando todavía sobre ella, pero gracias a Dios yo ya había hecho ese trabajo personal. Y la capacidad de sanar, doctor, es
proporcional al estado evolutivo que tenemos o cualquiera puede hacerlo? Yo creo que todos tenemos esa facultad, es proporcional al compromiso que cada uno tenga consigo mismo y a qué tanto está dispuesto a ser responsable. Porque imagínate que de los 5 puntos del victimismo, yo diga, bueno, no voy a culpar. Está bien, no me quejo, pero sigo juzgando. O sea, no puedo sanar si no me hago cargo 100%. No la culpo, pero Ajá. Pero pues si no me hubiera hecho eso. Exacto. Ajá. Ahí es como no es genuino ni es completo. Sí. Tomar el timón de nuestra vida implica responsabilidad absoluta. Uh-huh. Y eso tiene que ver con nuestro pasado. Adquirir nuevas herramientas para el presente y sanar el pasado. No hay inteligencia emocional si no se sana el pasado. Ahora, todos venimos a este mundo, digo, no sé si sea tu creencia o qué opinas al respecto, pero venimos a este mundo a tener un proceso evolutivo y de sanación. Sí, yo creo que para eso estamos. Y cuando ya se cumple ese proceso, hasta donde lleguemos, uh-huh, pues mi idea es que vamos a otro proceso, ¿no? Sí. Sin embargo, este proceso puede ser un infierno o puede ser un cielo, aquí mismo en la tierra. Yo creo que el cielo y el infierno están aquí en la tierra también. Tú lo eliges. Y en el pensamiento, en la mente también está el cielo y el infierno. Reitero, el 90% del sufrimiento es por cosas que imaginamos, sí, aquí. Sí. Entonces el infierno está aquí. Uh-huh. Y el cielo también. Por eso los estoicos también decían, entrena tu mente, entrena tu pensamiento. Y parte del propósito de vida es tener bienestar y felicidad. Uh-huh. Sin embargo, mucha gente desde el victimismo busca la felicidad afuera. Típicamente hay quien promete, yo te voy a hacer feliz, o me prometió que me iba a hacer feliz. La Universidad o por su culpa soy infeliz, sí, ¿no? La Universidad de Harvard dice que la felicidad y bienestar depende de 3 factores. No menciona ninguno afuera. Los 3 me corresponden. Tiene que ver con mis creencias, con mi inteligencia emocional, con mi voluntad para cambiar y para sanar. Entonces, cuando alguien te prometa que te va a hacer feliz, huye de ahí. Y no vayas por la vida prometiendo algo que no vas a lograrlo. Depende de ti. Si hay quien contribuye a nuestra felicidad, eso sí, pero no puede hacernos felices. Okay. Entonces, esto se logra con inteligencia emocional. La cuarta clave, fíjate. A ver, entonces vamos con autoconocimiento. Ajá. Empatía, sí, autoconcepto. La cuarta es automotivación. La capacidad de echarnos porras a través de ese diálogo interno. Okay. Pero fíjate, ¿cómo se puede motivar una persona que tiene un autoconcepto bajo? Si yo creo que no valgo, ¿cómo me motivo? Claro. Y si creo que... si no le encuentro sentido o como dice la canción y todo, ¿para qué? ¿No? O sea, sí. Pues, ¿cómo me automotivo? Porque no sé, quizá que hay otra opción. Creo que es lo único disponible. Pero fíjate, si yo creo que no valgo, porque de chiquito me hicieron creer que no valía, entonces voy al pasado a sanar para elevar mi autoconcepto y ya adulto decir, sí valgo. Entonces elevo mi autoconcepto y me puedo motivar. Pero ¿cómo se motiva una persona que tiene muchas semillas de insuficiencia? Uh-huh. Entonces, por eso requerimos elevar lo que creemos para poder motivarnos, porque qué bueno que tengamos gente cerca que nos motive, que yo como amigo te puedo decir, oye, eres muy inteligente, qué bonito tu libro, qué bien te va a ir. Qué padre la motivación externa. Ya ni me digas, porque tú tienes 13 y yo voy por el tercero. Bueno, pues, ya me desmotivé. No pues mira, ahí qué bueno que yo te motive. Sin embargo, la motivación sostenible es que tú puedas en tu diálogo decir, ¿para qué me comparo? Tengo 3 libros, no son carreritas. Ajá. Tengo 3 libros, soy valioso, merezco. Pero imagínate que de chico te comparaban y no has trabajado en eso, pues comparas a alguien que tiene un logro supuestamente mayor que el tuyo. Porque el logro comparado con qué, pues tú tienes tus propios logros. ¿Qué le dirías a los padres que hacen comparación entre sus hijos? Que lo dejen de hacer. Ahora. Porque mira a tu hermano, sí, mira a tu hermana. Es lo peor que podemos hacer. Hizo. Ahora, lo primero que les diría es déjalo de hacer, pero es insuficiente aconsejarles eso. Sí. Lo segundo es vayan profundo a ver de dónde viene esa necesidad de comparar, porque seguramente te compararon de niño, te dolió tanto y aún así no dejas de hacerlo. Hay que ir a sanar para que ya ni se te ocurra compararlo, que veas tú
qué tanto dolor te provocó, porque estás consciente quizá un poquito, Sí. pero no tanto. Si estuvieras tan consciente del daño que te hicieron, ni por equivocación compararías, no solo a los niños, a nadie. Ujú. Entonces, invitación, ve profundo, conócete. Ok. Porque pudiera yo dar una lista de consejos, pero los consejos sin autoconocimiento, pues no, nadie Claro. experimenta en cabeza ajena. Ujú. Tú, entonces, a ver, autoconocimiento, empatía, autoconocimiento, automotivación. Nos faltan 2. Sí, gestión de emociones. Volvemos al inicio de la plática. Las emociones no son para controlarse. Las emociones No son para contenerse. ni contenerse, ni controlarse, ni opacarse, ni ocultarse. Las emociones son para sentirlas. Y hablando de sentir, pues hablo de ese, te digo, primero reconocer lo que siento. Fíjate, desde la falta de inteligencia emocional, la gran mayoría de la gente no sabe lo que siente. Cuando tú veas a alguien enojado, así súper enojado, el 90% de la gente no está enojado. Se muestra enojado. A ver. En verdad está triste. Espérame tantito, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos esto? O sea, yo me siento enojado, por eso tengo ciertas reacciones, impulsos, compulsiones, etcétera. Pero ahora me Pero dices si le que no es buscas- enojo. Es que Entonces, ¿qué imagínate es, no? que alguien llega tarde. Ajá. Alguien que aprecias llega tarde, ¿no? Entonces tú te enojas porque llegó tarde, porque no te avisó, Sí. etcétera. Pero si vas más profundo, quizá te da tristeza que no haya honrado su palabra. Ok. Entonces, O sea, el enojo, detrás del enojo está la tristeza. no siempre, Ok. pero la mayoría de las veces sí. Pero desde la falta de inteligencia emocional, nos hicieron creer que una gente enojada es fuerte. Azota puertas, grita, carácter fuerte. Oye, Todo lo ahorita que contrario. dijiste azota puertas y todo, de gente que hasta me voy a aventar del carro ahorita, voy a abrir la puerta y Qué no sé qué. debilidad de carácter. Ahí es a donde, o sea, ¿qué hay detrás de un comportamiento de esos? Sí. Del que azota la puerta, del que se quiere aventar del carro, del que te dice me voy a quitar la vida porque no me voy a... Hay falta de inteligencia emocional, un carácter débil. Nacemos con cierto temperamento, pero el carácter se forja. Pero cuando vives en un contexto donde no hay inteligencia emocional, creces con un carácter sin inteligencia emocional. Ujú. Entonces, una persona de carácter fuerte, se toma el tiempo de gestionar. Reconozco, acepto, gestiono, no grito. Un líder no reacciona, no va por la vida reaccionando, gritando. ¿Qué Un es líder gestionar una responde. emoción? O sea, Pues alguien- mira, ahorita sabemos que una de las grandes problemáticas es la ansiedad y la depresión. sí, y, ¿no? y a raíz de la pandemia se exacerbó. Claro. Entonces, un líder ¿Cómo gestiona. gestionas la parte, oye, estoy ansioso, me siento ansioso, a veces no entiendo ni por qué? O sea, ¿cómo gestionas eso? Mira, primero, gestionar es parar, primero te detienes y en tu diálogo interno analizas qué hay en tu diálogo interno. Por ejemplo, imagínate que estoy enojado. Entonces digo, a ver, ¿por qué me enojé? ¿Está mal enojarse? No. Enojarse me permite poner límites. Entonces no está mal que me enoje. ¿Por En qué el estoy sentido enojado? positivo de la emoción. Ajá, porque las emociones son, fíjate, las emociones son neutras. No hay Sí. emociones buenas ni malas. Sí. Las emociones pueden seguir un camino emocional negativo o positivo. Eso sí, los estados emocionales sí pueden ser positivos o negativos. Sí. Las emociones son buenas. Entonces, por ejemplo, voy escudriñando y luego digo, bueno, estoy molesto porque no quedó de llegar a cierta hora y ya pasaron 2 horas y no llegó. Y mi tiempo vale. Entonces estoy enojado porque yo podía haber hecho 2 horas. En esas 2 horas haberlas Ujú. aprovechado. Entonces sí, voy a hablar con él y le voy a decir que cuando vuelva a darme su palabra la cumpla y que si no llega me avise. Ujú. Eso es gestionar la emoción. El controlarla es como que tú llegas y yo hago como que no estoy enojado, no te digo nada. Pero fíjate, tiene que ver quizá con mi infancia, que me dijeron, cállate, no digas lo que piensas. Fíjate cómo todo se remonta, ¿no? Sí. Entonces, por eso insisto, no podemos hablar de inteligencia emocional plena si no vamos profundo a descubrir nuestra infancia, adolescencia, etapa adulta, porque reaccionamos desde nuestro pasado. Entonces, cuando ya tenemos todo acomodado o mucho, porque yo creo que también no podemos sanar todo, Claro. porque si no ya estaríamos en otro nivel de conciencia, ¿no? En la quinta dimensión ya no estaríamos en la ya no tierra. estaremos aquí. Exacto. Sin embargo, es fascinante ese proceso de autoconocimiento. Entonces, fíjate Sí. cómo gestionamos emociones, primero haciendo un alto, reconociendo que no conviene reaccionar. Reaccionar enferma y enferma a los demás, porque a veces desde la reacción por la no gestión
ofendemos, las palabras no se las lleva el viento, ¿no? Entonces primero gestiono. Y fíjate, si no gestiono pronto, tengo pocos minutos, porque después de ciertos minutos, hay quien dice que después de 7 minutos se produce, por ejemplo, un pico de cortisol que dura 7 horas. Entonces me conviene gestionar en friega, rapidísimo. ¿Cómo se hace eso? Entonces, por ejemplo, ansiedad. Ajá. Me provoca ansiedad el no tener mi visa. Y le digo, a ver, para empezar estoy en Guadalajara. No necesito la visa ahorita. No me urge ir a Estados Unidos. Ajá. Ya voy a programar una cita. Entonces, tranquilo, así. Ahora, si veo que mi nivel de ansiedad es muy grande, pues ir con un especialista. Así gestiono la ansiedad. Reconociendo que está, si la puedo trabajar yo solito, pues lo hago. Porque muchas veces la ansiedad es por cosas que podemos desde nuestro propio espacio, sin necesidad de ir con apoyo, que no está mal el apoyo. Si me produzca ansiedad el tráfico, pues hacerme responsable, que yo elegí dónde vivo, yo elijo tener carro, yo estoy en el tráfico. A lo mejor un recurso es estacionarme y me tomo un café mientras baja el tráfico. O bien aprovecho para escuchar un audiolibro. O sea, controlarlo, que el pensamiento no se expanda cuando es negativo. Con el doctor Rodolfo o Michel. con Iván Marx. Entonces, así podemos. El pensamiento nos lleva al cielo o al infierno. Entonces, un gran recurso para gestionar emociones es ver qué estamos pensando. Fíjate, la terapia cognitivo-conductual habla de el ABC de la terapia cognitivo-conductual, en donde dice, fíjate, que no es importante el evento, la situación, la circunstancia. Esa no es la importante. Lo importante es los pensamientos. La interpretación que tengo de eso. Porque del pensamiento surge la conducta. Okay. La conducta emocional y la forma en cómo acciono. Entonces, ante cualquier situación de la vida, no es importante, según la terapia cognitivo-conductual, la muerte de un familiar o de alguien que amas. O sea, no es que no sea importante el evento, sino lo más importante es qué pensamientos giran alrededor de eso. Sí. Si me enfoco en la gratitud, pues voy a tener calma y paz. En la gratitud murió, de lo que viví, pero gracias, tuve muchos años, convivimos, aprendí mucho, bendición, está en un mejor lugar, ya está descansando. Si mis pensamientos son de ese tipo, pues la ansiedad se va a desaparecer. Entonces, pero si digo, uy, ya no lo voy a ver, y si está sufriendo, y si se fue al infierno, y tanto que nos faltó vivir, pues eso va a generar una consecuencia emocional de tristeza, de depresión, y voy por la vida con una conducta que no favorece. ¿Qué es primero, doctor, el pensamiento o la emoción? Mira, hay quien dice que el pensamiento o la emoción. Yo sé que es una pregunta así. Pero fíjate, yo creo que la emoción, porque las emociones son reacciones así instantáneas, pero yo creo que está muy pegadito, pues, porque por ejemplo, si yo le tengo miedo a una rata y pasa por aquí, no pienso, ay, la rata me va a asustar, ¿no? O sea, lo primero es la reacción, el susto, las emociones, pues son reacciones instantáneas, pero yo creo que inmediatamente viene el pensamiento. Ahí el secreto es qué pensamientos vienen inmediatamente. Porque fíjate, si yo pienso, y si me muerde, y si se me sube, y si tiene rabia, pues evidentemente esa calidad de pensamientos va a generar emociones, estado emocional negativo. Son interactivas, digamos. Pero si yo digo, pues ya ni está, corrió, está muy pequeña, si se acerca la aplasto. No me va a matar, ¿no? Si me muerde voy con el doctor, yo estoy 1000 veces más grande. Entonces, fíjate cómo el pensamiento, cuando tengo inteligencia emocional, y veo que soy dueño del pensamiento, puedo agarrar el camino positivo o el camino negativo. Y si agarro el positivo, a los minutos yo ya ni me acuerdo de la rata. Lo gestioné de tal manera que fue positivo para mí y positivo para los que me rodean, porque si yo estoy aquí con miedo y llegan mis hijos, pues les transmito el miedo, ¿no? Entonces, gestionar es como aprender a decir, no me clavo de entrada. Reconozco, acepto, trabajo, no me clavo, no niego, no invalido, no oculto. Permito que pase. Gestiono que pase de manera inteligente. Gestiono para que pase y me favorezca bioquímicamente en mi salud física, emocional, espiritual y mental. Cuando hablas de bioquímicamente, ¿qué es eso? Mira, lo que pasa es que somos seres bioquímicos y la mente inconsciente, en su gran mayoría es no consciente. La mente en su gran mayoría es no consciente. Y hay un apartado de la mente inconsciente que se encarga de las funciones fisiológicas, como respirar, el movernos, etcétera, ¿no? Entonces, está muy ligada al cerebro emocional. Entonces, si yo le doy rienda suelta a pensamientos negativos o positivos, se producen sustancias químicas como el cortisol.
Fíjate, el cortisol está muy de moda ahorita escucharlo. Sí. Sin embargo, más que una moda, debería ser la moda generar hábitos para que no se eleven. Entonces, imagínate que yo pienso en algo y le doy poder a ese pensamiento fundamentado en nada. La mente inconsciente cree que está pasando eso que está sucediendo. Y para la mente inconsciente no hay fantasía o realidad. Es real. Si yo pienso que me va a dejar el avión de mañana y le doy rienda suelta, o que va a haber neblina en Tijuana, porque a veces el problema de la neblina en Tijuana hace que se cancelen vuelos, y dedico minutos, mi mente cree que estoy en el aeropuerto y que ya perdí el avión. Entonces el cortisol se produce y dura muchas horas. Hay quien dice que hasta 7 horas por un pensamiento que no supe frenar a tiempo. Ya. Les pongo generalmente el ejemplo típico del limón. Imagina que tienes un limón en la boca, produce saliva. Y no está el limón ahí, ¿no? No está el limón, pero la mente inconsciente no dice, no está el limón. La mente inconsciente dice, hay jugo, a producir saliva para diluir el jugo. Ya hasta yo sentí ahorita así. Para diluir el jugo y que no me irrite. Fíjate, la mente está tan ocupada en sus funciones que no tiene la capacidad, la mente inconsciente, de decir, no hay jugo. Ella dice, jugo, saliva. O sea, fíjate, y no nomás en ese sentido, en muchas reacciones fisiológicas. La bioquímica es fundamental, la bioquímica sana o enferma. Entonces, el cortisol se requiere para sobrevivir. A nuestra mente inconsciente no le importa que seamos felices. No le importa el bienestar, no está programada para que seamos felices. A ver, eso está muy interesante. Mira, la mente inconsciente está diseñada para que no nos muramos, para que respiremos. Supervivencia. Sobrevivencia. Sobrevivencia. Sin embargo, la buena noticia es que podemos entrenar la mente para que sí se ocupe de tener bienestar y felicidad. Aunque no esperemos que, es un ejemplo burdo, ¿no? Pero no vamos a esperar que, ahora ya no. Nada más programarla de manera adecuada para que produzca los bioquímicos que nos dan felicidad, como las sustancias químicas del bienestar, oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina, que contrarrestan la hormona del estrés, que es el cortisol. Claro. Tenemos muchos recursos. Entonces, llevamos 5, nos falta 1. Sí. Autoconocimiento, empatía, autoconcepto, automotivación, gestión emocional. ¿Y cuál sería el sexto? Y la última la quiero dejar para el siguiente podcast para que me invites. Claro, no, siempre bienvenido. La última. Entonces, nos escuchan en el próximo. No, la segunda es habilidades sociales. Habilidades sociales. Que desarrollemos esa habilidad para relacionarnos de manera inteligente y de manera saludable con los demás. Fíjate, hablando de... O sea, quitar las relaciones tóxicas. Sí. Fíjate, hay tantas frases que se escuchan tan valiosas. Somos el promedio de la gente con la cual nos rodeamos. Pues desarrollemos inteligencia emocional para que por añadidura nos relacionemos con gente que tiene inteligencia emocional. Entonces, fíjate, hablando de las inteligencias tradicionales, por llamar de alguna manera, muchos crecimos pensando que si sacábamos 10 en la escuela, buenas notas, éramos inteligentes y era garantía de éxito. Pero mucha gente... Y al paso del tiempo te das cuenta que no era necesariamente así. Mucha gente se enfocaba tanto en eso que no desarrollaba la habilidad para relacionarse con otros seres humanos. Y luego dices, oye, este amigo que hasta reprobó 2 o 3, míralo dónde anda, ¿no? Gerente, empresario, o tiene muy buenos amigos, tiene muy buena relación con sus hijos. Hay gente que no tiene habilidades sociales ni para relacionarse, ni con sus hijos, ni con su pareja, ni con sus amigos, ni con nadie, ni en el trabajo. Entonces, esa habilidad es fundamental, pero no podemos desarrollarla si no nos hacemos responsables de nosotros, porque imagínate, ¿cómo desarrollar una buena habilidad para relacionarme contigo si me quejo, si te juzgo, si te culpo, si quiero tener la razón? O sea, requerimos primero ser líderes de nuestra vida. Es que nada, digo, pues con este... Porque es de dentro hacia afuera. Allá, ¿no? Sí, no te quieren ver ni cerca. No sabes que se la pasa criticando. ¿Para qué? Sí. Entonces, me bromean conmigo y me dan carrilla de que todo lo quiero relacionar con inteligencia emocional. Todo se relaciona con inteligencia emocional. Pues es que al final somos seres emocionales, ¿no? Sí. No podemos quitar eso. Yo pienso... Tú me vas a corregir a lo mejor, pero no habría experiencia de vida real si no hubiera emociones. Claro, pues es lo que nos hace distinto a el resto de los seres vivos, pues. Aunque también sienten, pero no razonan. Sí. Lo que nos hace distintos es que una mente entrenada que nos permita razonar de una forma que vaya a favor de las emociones, pues nos da bienestar y felicidad. Por eso queremos bienestar y felicidad.
desarrollemos inteligencia emocional. ¿Queremos inteligencia emocional? Desarrollemos las 6 claves. La fundamental, el autoconocimiento. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, desde los estoicos y antes, había una invitación en algunas ciudades al entrar, decía, conócete a ti mismo. Era la invitación a que siempre estuvieras viendo hacia adentro. Quien mira hacia afuera, decía Carl Jung, sueña. Claro. Quien mira hacia adentro, despierta. Dentro de cada uno de nosotros, también frase de Carl Jung, dentro de cada uno de nosotros existe un yo que no conocemos. Tenemos toda esta vida para conocernos. La gente va por la vida vamos por la vida creyendo que nos conocemos. No nos conocemos. Tú que te dedicas a esto y ya tienes muchos años al respecto y pues das entrenamientos y todo, ¿qué podrías recomendarle a las personas que puedan empezar a hacer así como lo básico en su casa, donde están, desde donde están? Aunque obviamente yo sí soy un fiel creyente de que entrenamientos como los que das, como los que damos, pues son los que ayudan a la gente a tener cierto despertar. Pero así como de entradita, ¿qué le podemos recomendar a la gente? Pues mira, hay muchos recursos más que nunca. Porque ahora a través de redes sociales, pues yo creo que a todos nos pasa que aparece que constelaciones familiares, imanes, libros, o sea, hay mucha información. Sí creo que hay mecanismos que permiten acelerar el proceso, que no sea a cuentagotas. Pues. Ya. Entonces, si alguien no lee, lee. Si ya lees, lee más, con el entendido de que saber y no hacer es no saber. Sí. El conocimiento sin movimiento no sirve. Entonces, si ya lees, pero no lo llevas a tu vida, ve más profundo. Entonces, ir a terapia, por supuesto. Seguir las indicaciones del terapeuta. Y por ejemplo... quitar este tapujo de que si voy a terapia es porque estoy mal. Sí. Hay muchas técnicas de programación neurolingüística. Los entrenamientos que yo facilito en Creando Conciencia y en otras empresas que me hacen favor de invitarme, yo viví ese proceso hace casi 30 años y lo digo con humildad. O sea, estabas naciendo cuando empezaste, ¿no? 4 años. No tenía heridas de infancia. No, era muy joven, tenía 23 años. Y no conozco en la actualidad, y lo digo con humildad, ningún proceso que en tan poco tiempo permita ir tan profundo. Por eso lo recomiendo tanto y por eso me dedico a esto, porque es un entrenamiento de liderazgo y el liderazgo ya vimos a qué se refiere. Sí. Y en ese trabajo profundo hay un taller que yo imparto de 3 días que yo pudiera, porque hay estudios que lo avalan, ese trabajo de 3 días equivale a muchos meses de terapia psicológica, sin ser terapia psicológica. Sí. Porque a través de técnicas muy, muy buenas, muy avanzadas, muy sencillas, pero profundas, permites conocerte de una manera exponencial en muy poco tiempo. Y ahí está el secreto, en el autoconocimiento. Entonces, invito a que hagan cosas distintas. Y si nunca has hecho trabajo de expansión de conciencia, empieza en este momento. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y si ya has hecho, ve más profundo. Siempre hay posibilidades de ir más profundo. Y una gran herramienta, te digo, es lo que yo hago. Y te digo, reitero, quiero ser reiterativo. Lo digo con humildad y con respeto, porque ha sido muy valioso para miles de seres humanos, personas. Yo he sido testigo de miles de seres humanos que evolucionan y expanden su conciencia en periodos cortos a través de estos entrenamientos. Cuéntanos un poquito de lo que haces, tus talleres y todo esto. Mira, los talleres son vivenciales. Eso creo que los hace distintos, en un 95% vivenciales. Es un poquito de teoría como la que hemos platicado para que la gente tenga un contexto, claro, ¿no? Y el resto del entrenamiento, pues es personal, tiene que ver con conectar primero contigo para luego conectar con los demás. Son entrenamientos grupales, que no es terapia grupal, pero la energía de un grupo genera maravillas. Claro. Porque a través de ello la gente ve espejos, ve como, pudiera ser mi mamá, mi hija, yo he vivido eso, o no he vivido eso y me quejo, toda la vida me he quejado y esta persona sí que ha sufrido. Entonces, aunque el taller no tiene como propósito que vayas a hablar, si no quieres, quien se da el permiso de hablar da regalos a los que los escuchan. Sí, yo recuerdo el que me invitaste hace algunos meses acá en Guadalajara, que fue una tarde. Sí. Y debo confesar que me confrontó, ¿no? O sea, de que
pues tienes que atreverte a expresar, a hablar y a sacar lo que traes, ¿no? Sí. Y hubo hasta te pregunté, ¿no? O sea, en un ejercicio, no voy a ventilar para que la gente vaya, ¿no? No vamos a, ¿cómo decir? A spoilear, ¿no? Pero sí hubo uno que pusiste una canción que tiene una frase y la escucho a veces que dice, tengo derecho a ser feliz. Sí. ¿Y cómo podemos, para cerrar, doctor, decirle a las personas, tienes derecho a ser feliz y sí pagar precios, pero no desde el sufrimiento? Sí. Precios me refiero a precios momentáneos por conocerte y precios como invertir, porque fíjate, hablando del precio económico, también es un precio. Claro. Pero también si no te entrenas, pagas precios. El precio de atravesar el dolor a través de ir a terapia o estos entrenamientos. Pero si no te entrenas o no vas a terapia, también pagas el precio del dolor. ¿Qué puede ser más caro? El precio del miedo a descubrir cosas que la mente inconsciente tiene bien guardadas para que no te duela. El miedo a recordarlas, pero sanarlas. ¿De qué sirve recordar si no sanas? Pero si no sanas, también vives con miedo. Sí. Entonces, pues, tengo derecho a ser feliz. Me encanta esa canción del Puma. Y todos tenemos derecho. Creo fielmente que fuimos creados para ser felices. Sin embargo, no todos usan ese derecho porque se pagan precios por ser feliz, ya lo vimos. Sí. Y también la felicidad no es gratis, pero desde la creencia de que viene de fuera, pues nunca la vamos a encontrar. Vamos peleando y luchando, buscando de manera ingenua la felicidad donde nunca la vamos a encontrar. Entonces, a través del autoconocimiento, pues nos damos cuenta que el único lugar donde la podemos encontrar es dentro de nosotros. ¿Y cómo vamos adentro de nosotros? Dejándonos guiar. Si hay mecanismos para dejarnos guiar, hagámoslo. No nos resistamos a eso. Sin embargo, te pongo este ejercicio. Cierra los ojos donde estés. Solo si vas manejando, no lo cierres, por favor. No, puede ser peligroso, ¿no? Puedes dejar de ser feliz para siempre. O serás feliz, pero en otro lugar, ¿no? Pasa a otra dimensión. Cierra los ojos y si yo te digo, visualiza la primera casa en donde viviste y date permiso de imaginar y visualiza de qué material estaba construida. Era una casa grande, una casa chica. Y te voy a pedir que visualices que empiezas a entrar a la casa y te vas a encontrar con personas que vivían ahí, con quienes vivías. Y te vas a sorprender de ver adornos, muebles que ya no recordás. Entonces, fíjate, desde este camino, si siguieran con esta visualización, te aseguro que iban a empezar así instantáneamente a llegar recuerdos que no estaban aparentemente disponibles, pero que ahí están. Sí. Entonces, estas dinámicas, muchas de programación neurolingüística, permiten que el participante acceda a áreas de su mente que aparentemente están bloqueadas, pero que nada más va a abrir una puertita para ir bien profundo. Sí. Entonces, a través de estas dinámicas se sana la infancia, se sana la relación con los dos pilares fundamentales de todo ser humano, papá y mamá. Fíjate, mamá representa la abundancia en todos los sentidos, no solo en lo económico. Abundancia en relaciones, abundancia en salud. Si no sanamos a profundidad el vínculo con mamá, no tendremos esa abundancia que pudiéramos tener en felicidad y bienestar. Papá representa la prosperidad, el éxito y la fuerza. Si no sanamos a profundidad el vínculo con papá, pues no tendremos esa fuerza, éxito y prosperidad que pudiéramos tener. Ahora, es muy bonito saber que podemos sanar el vínculo aunque ya hayan muerto o aunque estén, pero que no nos convenga estar cerca, sanemos el vínculo. No necesita que tengamos que estar cerca. Qué bonito que estuviéramos. Claro. Pero hay veces que conviene no estar cerca. O puede ser un papá que nunca conocimos. No necesitamos. Podemos sanar el vínculo aunque nunca lo veamos. Pues ese es un poder que tenemos. Es un superpoder mental. Y eso es liderazgo para mí. Y eso es inteligencia emocional. ¿Con qué te gustaría dejar a las personas el día de hoy, doctor Rodolfo Michel, en este podcast donde la gente diga, bueno, me gusta, me late, quiero empezar este proceso? ¿Con qué te gustaría dejarlos como para que así como que den un pasito hacia el frente? Pues con que recuerden y se la crean que nacieron siendo líderes, que nacimos siendo líderes, que llegamos aquí con un propósito
Y que si bien es cierto que lo fuimos olvidando gracias a la influencia de los adultos lastimados que nos lastimaron, a la edad que tenemos el día de hoy, tenemos el poder de recuperar ese liderazgo. Sí. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, que involucra adquirir nuevos recursos, las 6 claves, y también hacernos cargo de nuestra historia y sanar todo lo que requiramos sanar para que ya no nos afecte en el momento presente. Wow, me encanta. Cuéntanos 13 libros, ¿dónde los podemos encontrar? Sí, en Amazon, en digital también, si me contactan por redes sociales. Ajá. Y estamos buscando la distribución del libro físico. Okay. En Tijuana hay lugares donde se distribuyen Creando Conciencia, en las ciudades o países donde voy, también ahí los vendemos. Sin embargo, estamos buscando un mecanismo más masivo de... ¿Pero en Amazon los puedes encontrar ahorita? Sí, en redes sociales yo ahí les digo dónde los pueden encontrar. Ok. Ajá. ¿Cómo están tus redes sociales? Dr. Rodolfo Michel. Dr. Rodolfo Michel en Instagram, en Facebook y en TikTok. Ok. Y bueno, pues tus entrenamientos... Invita a la gente a que asistan porque sé que son algo transformacional. Sí, ¿no? Sí. La empresa se llama Creando Conciencia. Hay muchas empresas en el país y en otros países que afortunadamente se dedican a algo parecido. Valiosísimas todas. Sin embargo, sí creo que algo que caracteriza a Creando Conciencia, y lo hemos visto porque hemos sido reconocidos como una empresa importante en el desarrollo humano, es el enfoque que le damos en la inteligencia emocional, y que no es solamente mencionarlo, sino que nos adentramos en las 6 claves de la inteligencia emocional. Pues ya tendremos que hacer algo aquí en Guadalajara. Sí, será un gusto. Porque ya parecía que iba a haber, pero no hubo, pero lo vamos a tener. Va a suceder muy pronto. Así es. Bueno, pues entonces Dr. Rodolfo Michel en todas tus redes sociales. Dr. Rodolfo Michel. Dr. Rodolfo Michel en todas tus redes sociales. Y pues para que lo busquen ahí las personas que nos están viendo, escuchando. Créanme, lo conozco ya de hace pues más de 2 años, creo yo. Como casi 3 años. Como casi 3 años. Es una persona sumamente valiosa, con valores, y que es congruente con lo que promueve y lo que vive y lo que hace. La verdad es que vale mucho la pena seguirlo. Ahí están sus redes sociales. Busquen, pregúntenle por sus libros, que sé que muy pronto estarán publicados a nivel masivo porque tienes mucho que compartir. Y simplemente pues darte las gracias por haber estado aquí en este espacio. Valoro de verdad demasiado el que te hayas dado el tiempo y el espacio para estar aquí, y que seguramente vendrán proyectos muy buenos. Sí, gracias por la invitación. Un privilegio estar aquí. Gracias. Pues bueno, con esto estamos terminando ya este episodio que nos deja todavía como que, queremos saber más. Esperamos que pronto volvamos a tener al doctor Rodolfo Michel aquí con nosotros para que nos explique un poco más de esto, pero creo que con lo que aprendimos el día de hoy ya podemos empezar a dar pasitos hacia adelante. Así es que bueno, gracias por habernos sintonizado en YouTube o en Spotify. Si estás en Spotify, no olvides calificar el podcast ahí en las estrellitas de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Aquí vamos a dejar también etiquetadas las redes del doctor Rodolfo Michel para que lo sigas, sepas de sus actividades y sus entrenamientos. Y simplemente decirte gracias, infinitas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y no olvides que me encanta que estés aquí.